La economía política de la comunicación. Antes de decir cualquier cosa sobre la economía política, es importante mencionar sus definiciones. Primero, en un sentido estricto, la economía política es el estudio de las relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder que mutuamente constituyen la producción, distribución y consumo de recursos, incluidos los recursos de comunicación. Esto tiene un cierto valor práctico porque llama la atención sobre cómo opera el negocio de la comunicación. Por ejemplo, como los productos comunicacionales transitan a través de una cadena, de productores como los de los estudios de Hollywood, a distribuidores, comerciantes y finalmente a los consumidores, cuyas compras, alquileres y atenciones alimentan nuevos procesos de producción. Sin embargo, existe suficiente ambigüedad acerca de lo que constituye un productor, distribuidor o consumidor, como para ser cauteloso con su uso. Y otra definición un poco más general y ambiciosa de economía política es el estudio del control y la supervivencia en la vida social. Esto trata específicamente a la organización interna de miembros de un grupo social y al proceso de adaptación al cambio. Otra manera de describir economía política es ampliar su significado más allá de lo que típicamente consideran las definiciones, centrándose en un conjunto de cualidades centrales que caracterizan su planteamiento. La economía política ha ubicado consecuentemente en un primer plano el objetivo de entender el cambio social y la transformación histórica. Para los economistas políticos clásicos del siglo XVIII y principios del XIX, individuos como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, ello significó entender la gran revolución capitalista. Para Marx, significó examinar las fuerzas dinámicas dentro del capitalismo y la relación entre capitalismo y otras formas de organización político-económicas, para entender el proceso del cambio social que conducirían en última instancia, según afirmó, del capitalismo al socialismo. Los economistas ortodoxos, que comenzaron a unirse contra la economía política a finales del siglo XIX, tendieron a dejar de lado esta preocupación por las dinámicas de la historia y el cambio social, para transformar la economía política en la ciencia de la economía. Dentro de los estudios de comunicación, en las últimas décadas han prevalecido dos enfoques de estudio de la cultura que no solo han sido herramientas de análisis y estudios, sino marcos cognitivos y conceptuales para percibir y concebir la acción de los medios de comunicación dentro de las sociedades contemporáneas y sus procesos de incremento de alta complejidad. En gran parte, la sociología cultural y los estudios culturales han sido más que fuentes teóricas y conceptuales para los estudios de la comunicación. Igualmente, han sido esferas que han actuado como marcos ontológicos y epistémicos para comprender la comunicación y a los medios de comunicación. Una de las rutas de estudio de la sociología de la cultura y que la distinguirán dentro de sus debates al interior de la teoría social se refiere a su orientación hacia estudiar y entender la manera como se produce la cultura en la sociedad contemporánea, y para algunos, el lugar más generalizado, dominante y dinámico era la industria de los medios de comunicación. Repensando la economía política. Los pilares filosóficos del acercamiento de la economía política a la comunicación proveen un punto de partida importante. La economía política de la comunicación necesita estar cimentada en la epistemología realista, inclusiva, constitutiva y crítica. Realista en el sentido de que reconoce la realidad tanto de conceptos como de prácticas sociales, apartándose, por tanto, de planteamientos ideográficos que argumentan únicamente en favor de la realidad de las ideas, así como los planteamientos nomotéticos que sostienen que las ideas son solo etiquetas para la realidad singular de la acción humana. La economía política de la comunicación se ha destacado por su énfasis en describir y examinar el significado de las instituciones, especialmente empresas y gobiernos, responsables por la producción, distribución e intercambio de las mercancías de comunicación y la regulación del mercado de comunicación.
Desafíos en las fronteras. Repensar y renovar la economía política también requiere mirar hacia afuera, hacia la relación entre la disciplina y aquellos que se encuentran en sus fronteras. El enfoque de los estudios culturales es un movimiento que amplía base intelectual que se centra en la constitución del sentido en los textos, definidos en sentido amplio para incluir a todas las formas de comunicación social. La economía política se aparta de la tendencia de los estudios culturales a exagerar la importancia de la subjetividad, así como su inclinación a rechazar el pensamiento en términos de prácticas históricas y totalidades sociales. La economía política también se aparta de la tendencia de los defensores de los estudios culturales a utilizar un lenguaje poco claro. La economía política ha tenido a considerar el gobierno como demasiado dependiente de y determinado por la configuración específica de capital dominante en un momento determinado, y por tanto se beneficia de un enfoque que considera seriamente el rol activo del Estado.